Ahora, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María y vengo en nombre de Pilar Núñez, que es la directora del Aula de Literatura, porque no ha podido estar hoy con nosotros, pero me ha pedido, por favor, que, bueno, primero le dé las gracias, por supuesto, a Manuel, a Carolina y a Eduardo y al público, sin duda. Y bueno, pues yo un poco más, transmitir eso, que la profesora Pilar no ha podido venir, pero nada, muchísimas gracias. Y os dejo con Manuel, que nos va, bueno, una colaboración más del Aula de Literatura con la Fundación Francisco Ayala, que es un placer, que Pilar siempre está encantada. Y así que nada, muchísimas gracias por su asistencia, disfruten muchísimo. Los que no podemos hacerlo luego, porque se va a grabar. Entonces, bueno, pues tendremos esa oportunidad. Os dejo con Manuel, director de la Fundación Francisco Ayala, así que nada, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Buenas tardes. Como saben, seguro la mayoría, una de las obras maestras de Francisco Ayala es su libro de memorias, Recuerdo y Olvido. En él, además de el recorrido que se traza por todo el siglo XX, el ambiente, la descripción de corrientes, de sociedades diversas, de esa riqueza y esa profundidad. Uno de los aspectos más interesantes, como sabe quien la haya leído, es la profusión y la profundidad de los retratos de personas con las que Francisco Ayala trató en diferentes momentos de su vida. Y entre ellos, como es lógico, pues son mayoría los artistas, los escritores sobre todo, ¿no? Y bueno, pues siempre nos llamó la atención cómo se refería Francisco Ayala a un escritor argentino que para nosotros era desconocido. Su nombre de pluma es H.A. Murena, Héctor Álvarez Murena, H.A. Murena, al que, como digo, si lo recuerdan, en Recuerdo y Olvido, en las memorias de Ayala, pues hay referencias muy afectuosas y de un hondo respeto también intelectual y literario. Y bueno, por estas casualidades que conducen a situaciones como la de hoy, supimos que se iba a celebrar pronto, iba a tener lugar pronto la conmemoración del centenario del nacimiento de H.A. Murena. Y pensamos que realmente la ocasión merecía pues dedicarle un poco de atención. Y claro, ¿cómo hacer esto? Si precisamente Murena, como era para nosotros, es para el público lector en su mayoría, al menos en España, seguramente no tanto en Argentina, un escritor desconocido, casi olvidado. Y eso nos llevó a pensar en la cuestión de por qué sucede esto, por qué unos escritores son queridos, conocidos, prestigiosos y otros no tanto, cuando eso no tiene relación directa con el mérito de su obra literaria. Hay veces que sí, ¿no? Pero en este caso les puedo asegurar que no, porque después de haber leído las referencias a Murena que hace Francisco Ayala, pues lógicamente fuimos a leer su obra, ¿no? Y es una obra interesantísima, muy variada, abarca el ensayo, la poesía, también la narrativa. Y bueno, pues les aseguro que merece la pena. Y bueno, como les decía, pues nos dio que pensar un poco en por qué se producía esto y si merecía la pena reflexionar sobre ello. Y desde luego que creemos que sí, que es un asunto que siempre es de interés para los lectores y para, en general, el público interesado en la cultura y en la historia, ¿no? Es la cuestión que da título a la conferencia que impartirá a continuación Eduardo Becerra, ¿no? La cuestión del canon, ¿no? Se habla de esta cuestión, pues bueno, como digo, en referencia a el lugar que ocupan los escritores en la consideración del público y en la historia de la literatura en general. Así que ese, como digo, pues bueno, es un poco el origen de esta actividad que proponemos hoy, que organizamos junto con el Aula de Literatura de la Universidad de Granada,
a la que tan agradecidos estamos siempre por su excelente disposición, por lo fácil que es trabajar con ellos y los buenos resultados que da todo lo que hacemos juntos. Hoy estoy seguro de que también va a ser así. Igualmente, agradezco en nombre de la Fundación Francisco Ayala al público presente, amigos, amigas, gracias por venir. Y a Carolina Castillo, que va a introducir la conferencia de hoy, hablando más brevemente sobre la relación entre Murena y Francisco Ayala, porque bueno, a pesar de lo que yo les haya contado, pues Murena sigue siendo poco conocido, ¿no? Hoy lo va a ser un poco menos. Y por fin tomará la palabra Eduardo Becerra, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y, por tanto, voz más que autorizada para el tema de hoy, ¿no? Para hablar sobre esta cuestión del canon referido concretamente a la literatura hispanoamericana en los siglos XX y XXI. Carolina Castillo, perdón, no lo he dicho, es investigadora en la Fundación Francisco Ayala, autorizadísima, por tanto, para hablarnos de esto, de la obra de Francisco Ayala, de su relación con Murena. Y por último, pues hoy habríamos tenido una sorpresa maravillosa que se va a quedar en sorpresa a seca, digamos, y es que entramos en contacto con el hijo de H.A. Murena y Sara Gallardo, otra escritora a la que se va a mencionar después a lo largo de la charla. Sebastián Álvarez Murena, que vive en Roma y que, bueno, en este acto que tiene tanto de homenaje a su padre, él lógicamente habría querido estar presente. Finalmente, por la distancia, por las obligaciones profesionales, por todas las razones que se imaginan, no ha podido venir, pero no ha querido dejar de dirigirse a los presentes y lo ha hecho, bueno, ha mandado un texto que a continuación y para terminar mi intervención voy a leer. Como les digo, en nombre de Sebastián Álvarez Murena. Estimadas señoras y señores, mi intención hubiese sido poder estar presente esta tarde, pero como por desgracia esto no me ha sido posible, aprovecho la generosa amabilidad de nuestros anfitriones para dirigir unas pocas palabras sobre esta feliz e inesperada conmemoración de mi padre, H.A. Murena, en el ámbito de la Fundación Francisco Ayala y de la Universidad de Granada. Conocí poco a mi padre, casi nada, al haber muerto cuando yo tenía 5 años de edad. Por lo cual, lamentablemente, el mío no podrá ser un testimonio directo de su persona, sino más bien, por un lado, sombras de la caverna platónica, necesariamente reflejo de opiniones obtenidas por terceros. Por otro, deducción a partir de la lectura de su obra. Es en ese contexto en el que quisiera expresar mi agradecimiento, ante todo por la iniciativa en sí, inesperada, como decía, y por ello fuente de aún mayor alegría. Y al mismo tiempo, no puedo dejar de notar, si bien esto posiblemente sea una proyección mía en cuanto a la persona de mi padre, cuán especialmente adecuados me parecen para esta conmemoración la ciudad de Granada y muy especialmente este extraordinario Palacio de la Madraza. Por ser Granada un tan significativo puente entre España, madre patria con la cual Murena proponía para América Latina una especial relación en su obra, y el mundo árabe y su espiritualidad, tema a su vez de otro ensayo suyo. No quisiera explayarme más de lo debido en una asamblea en la cual voces más cualificadas que la mía hablarán de la obra de mi padre. Pero sí quisiera agradecer una vez más a quienes han organizado esta jornada, así como a quienes van a participar de ella y al público que asiste. Un saludo muy cordial a todos los presentes, en nombre, como les decía, de Sebastián Murena, en nombre de la Fundación Francisco Ayala. Muchas gracias también, Carolina, Eduardo, tenéis la palabra. Buenas tardes a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde en la que vamos a celebrar el nacimiento de este intelectual, el centenario del nacimiento de este intelectual tan interesante y tan desconocido que fue Héctor Álvarez Murena. Intelectual puro, íntegro, de espíritu atribulado y alma atormentada, vehemente y de ardiente entusiasmo, de carácter huraño y áspera apariencia, que ocultaba una sensibilidad muy vulnerable,
Auténtico, único, son algunos de los adjetivos que Francisco Ayala utiliza para describir a Héctor Álvarez Murena, a quien llegó a calificar como el mejor escritor de su generación. En esta apreciación quizá influya la profunda amistad que mantuvieron los dos escritores, pues lo cierto es que, como manifiesta Ayala, Murena ha sido una de las pocas personas en mi vida a quienes yo he considerado amigos en el verdadero alcance de este término. Se habían conocido durante el exilio de Ayala en Argentina, en ese mundo cultural estimulante y políticamente convulso que fue el Buenos Aires de los años 40, donde, evoca Ayala en sus memorias, Recuerdo y Olvido, el tono de la vida social incluía lo literario en una medida que en España era desconocida. En la prestigiosa revista Sur de Victoria Ocampo, a cuyo círculo intelectual estuvo ligado Ayala, Murena comenzó a escribir en 1949 una sección titulada Los penúltimos días, que despertó más de una roncha, dice Ayala, y atribuye a esa integridad de Murena por no doblegarse ante ninguna ideología el hecho de que fuera, y cito, generalmente detestado, pues no hay nada que tanto desazone a las gentes como reconocer en el prójimo un valor moral del que uno mismo carece. Y él tenía la rara virtud del intelectual auténtico. Nunca se avenía a aceptar, por respeto humano, las apreciaciones ajenas. Jamás hablaba por boca de ganso, ni temía la reprobación de su disconformidad con los lugares comunes de la tribu. Con un formato de diario hecho público, Murena reflexiona en los penúltimos días sobre la realidad cultural argentina contemporánea. Su pensamiento escrito muestra muchos de los adjetivos referidos por Ayala para calificar su personalidad y su obra. Patricia Esteban García, autora de la primera tesis doctoral sobre la obra ensayística de Murena, destaca en el prólogo a la edición que la editorial Pretextos hizo de los penúltimos días, en 2012, destaca cómo la colaboración de Murena en un medio privilegiado como Sur lo situó, dice ella, en el centro del campo cultural argentino. Desde entonces no dejaría de estar en la primera línea de los debates intelectuales de las décadas siguientes, de los años 50 y de los años 60, hasta su, dice ella, progresivo desplazamiento hacia una posición que agudizó su condición solitaria, su ilegibilidad, hasta su repentina muerte en 1975. Esta forma de ejercer la exposición intelectual era como un síntoma de la peculiar posición de Murena, una controvertida marginalidad central, que aún hoy sigue intuyéndose como una marginalidad incómoda. De hecho, y en referencia al tema de la conferencia de hoy del profesor Becerra, apunta Patricia Esteban que quizás se deba a esta posición limítrofe de Murena frente a la realidad de su tiempo, la difícil recepción de su obra incluso hoy. Una obra inserta, y cito, en un lugar firme pero insituable dentro de los modos canónicos. Para hacernos una idea más física de Murena, de su forma particular de articular su pensamiento a través del lenguaje, voy a leer la primera entrada de este diario, titulado, esta sección en la revista Sur, titulada Los penúltimos días, donde expone su propósito a la hora de escribir, de realizar esta colaboración. Dice, 4 de abril de 1949. Todo verdadero diario se escribe con decisión de criminal y con íntima voluntad de santo. Es una repetición de los propios asesinatos, no exenta de soberbia, pero disparada misteriosamente hacia la humildad y la perfección. Escribirlos es la valentía de afrontarlos y aceptarlos como culpa. Interpretarlos significa esforzarse por hacer desaparecer la fuente de la culpa. Intento una experiencia que puede resultar provechosa, aplicar este espíritu a la consideración de los acontecimientos públicos más que a la de los privados, con la convicción de que todos somos igualmente responsables por todo lo que ocurre. La duda,
respecto al grado en que ello podrá resultar tolerable para los partidistas de cualquier orden, para los que creen que la verdad está solo en alguna de las facciones de la vida. En la entrada correspondiente al 16 de abril, Murena comenta Los usurpadores, el primer libro de relatos de ficción que Ayala publicó en el exilio. En Los usurpadores se incluyen cuentos como San Juan de Dios, La campana de Huesca y El hechizado, que refiere a la figura del rey Carlos II de España, con cuya muerte acabó el reinado de la Casa de los Austria y dio inicio el reinado de la Casa de Borbón. Y se le denominaba el hechizado. Pero el hechizado es también su protagonista, el indio González Lobo, que se obstina en alcanzar la presencia del monarca, nos dice el ficticio archivero de Coimbra y prologuista de Los usurpadores. Algo de silenciosa pesadilla tiene esta narración de Francisco Ayala, dijo el escritor Jorge Luis Borges, quien concluye su lectura personal del hechizado calificándolo como uno de los cuentos más memorables de las literaturas hispánicas. La de Murena no es una crítica positiva. Aunque resalta la calidad literaria de la obra en su conjunto, a su juicio la estructura de los relatos de Ayala en Los usurpadores fracasa en expresar un principio metafísico que trascienda la realidad estética con la que fueron concebidos. De ahí que sea necesario el prólogo escrito por Ayala que antecede el volumen. No es este el momento de reflexionar sobre cuánto de juego literario y de herencia cervantina tiene ese prólogo en concreto, ni sobre la importancia de los prólogos de Ayala en su propia obra, algo que ya anticipó José Carlos Mayner. Pero sí me gustaría subrayar, en el contexto de esta crítica de Murena, que la existencia de esos prólogos no es una característica exclusiva de Ayala, sino que se encuentra con frecuencia en la obra de los escritores del exilio. Desligados del mundo literario que les correspondía, de su público natural, los escritores del exilio se convierten a menudo en exégetas de su obra. Una necesidad, quizá no del todo consciente, les lleva a explicar sus intenciones, sus motivos, a ofrecer claves que permitan hacer comprender mejor sus obras en los lugares del exilio donde residen, tanto en esos lugares como en España, donde aspiran a que sean leídas, aunque en muchas ocasiones, como en el caso de la obra de Ayala, la censura franquista impidió que fueran publicadas. En la entrada del 18 de abril, Murena retoma el análisis de Los usurpadores. Dice, volviendo al libro de Ayala, su tesis de que el poder ejercido por el hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación me parece falsa. Para Murena, lo problemático de este poder, que él considera un derecho legítimo, natural y hasta imprescindible entre dos personas o entre una persona sobre un grupo, surge cuando se trata del ejercicio de la autoridad, especialmente en el ámbito político, sobre un colectivo con el que se ha perdido el contacto íntimo. Mucha responsabilidad en esta pérdida de contacto le corresponde a los medios de comunicación. Cito, los medios son vehículos de engaño y de falsos encumbramientos. Ascienden así por la falacidad que permiten los instrumentos, los dictadores, los flojos y los demagogos, que no tienen derecho a la autoridad y que no lo hubieran logrado en otras circunstancias. Se comprende que sus opiniones despertaran más de una roncha, como dice Ayala. De hecho, en la edición de pretextos se incluyen al final algunas de las respuestas de lectores indignados con las opiniones que Murena iba expresando en su diario. Y de hecho es curioso, pero esta sección de respuestas la inauguró la propia Victoria Ocampo, la directora de la revista donde él colaboraba, con un comentario que tituló Antepenúltimos días. Ocampo se sintió un poco atacada cuando anunció que tenía un proyectado libro sobre la figura de Lawrence de Arabia y Murena, en una de sus entradas del diario, le aconsejó que mejor, tal y como estaba el patio en la situación argentina, que los argentinos necesitaban mejor un libro sobre Sarmiento. Bueno, hay muchas críticas que son muy interesantes.
Hay otra de otra lectora airada que titula su comentario «Respuesta a H.A. Murena en cualquiera de sus días». Unos meses más tarde, en la entrada correspondiente al 11 de octubre de 1949, Murena aborda La cabeza del cordero, segundo volumen de cuentos de Ayala, aparecido en Argentina ese mismo año y que tiene como eje temático vertebrador el tema de la Guerra Civil Española y de sus consecuencias en la vida de los personajes que protagonizan estos relatos. Dice Murena al inicio de esta reseña que la literatura española adolece en general de pesadez, de espesura, de una inverosímil fe en la verdad de lo cotidiano. Sin embargo, esta obra de Ayala no, pues en ella el autor ha logrado trascender la cruda realidad que integra el primer plano de las narraciones hacia una dimensión más profunda. Tras abordar cada uno de los cuentos que componen el volumen, concluye: «No es extraño que este libro de inapreciable valor entre nosotros, que, con nuestra falta de sentido de la realidad, nos estamos muriendo de literatura fantástica, haya sido escrito en América. Y digo tal cosa, pues supongo que el exilio debe haber influido fuertemente en el logro de esa tamización de lo hispano, en esa vuelta de un español contra el españolismo, y el exilio del autor, como el de tantos españoles, lo promovió aquella catástrofe». Esta crítica, que Ayala confiesa que recibió como un elogio, dio inicio a una amistad que con el tiempo se volvió sólida, firmísima, dice Ayala, a pesar de la diferencia considerable de edad que había entre ambos, las diferentes experiencias vividas hasta que se conocieron, y también resalta Ayala a pesar de que no coincidían en casi ninguna de sus opiniones. Aún así, en momento alguno dejé de darle mis opiniones sinceras, dice Ayala. Y como ejemplo refiere una anécdota. Cuando me entregó un ensayo para la revista Realidad, se lo publiqué, diciéndole, sin embargo, que la tesis en que su posición se fundaba me parecía errónea. ¿Y por qué? El ensayo que Murena escribió se titulaba Los parricidas, Edgar Allan Poe, y pasaría a formar parte del Pecado original de América, publicado en 1954, una de las obras más importantes en el itinerario intelectual de Murena, donde expone su tesis sobre el americanismo. Quizá no sea tan conocido que el ensayo sobre Poe se publicó por primera vez en la revista Realidad, que habían fundado en Buenos Aires Francisco Ayala y el pedagogo manchego Lorenzo Luzuriaga, bajo el auspicio del filósofo Francisco Romero, que dirigía oficialmente la publicación. Ni el hecho de que al publicarlo en Realidad, Ayala tomaba una arriesgada decisión como editor, pues era muy consciente de las críticas que iba a despertar la aparición de este ensayo, como de hecho ocurrió. No es este tampoco el momento para profundizar en la generación de 1945 a la que pertenecía Murena, aunque fue pronto excluido de ella, que acabó siendo conocida precisamente como la de los parricidas, término que el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal terminó por consagrar en su clásico ensayo El juicio de los parricidas, la nueva generación argentina y sus maestros. Tras leer el ensayo de Murena publicado en Realidad y pensar en las posibles objeciones que le planteó Ayala, creo que estas coincidirían con el agudo análisis que sobre la obra de Murena hizo el profesor Javier Martínez Palacio en 2 artículos publicados en la revista Ínsula en febrero y en marzo de 1968. Al abordar el pecado original de América, dice Martínez Palacio que la tesis principal defendida por Murena es que América es la hija de Europa y necesita asesinarla históricamente para comenzar a vivir. El parricidio es necesario para el nacimiento de su propio espíritu. De ahí que se fijen varias figuras famosas de parricida, como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga y sobre todo su maestro Ezequiel Martínez Estrada. Aunque Martínez Palacio reconoce la honradez y valentía con que Murena ha expuesto su planteamiento, no exento de contradicciones y divagaciones, el error capital del libro, y creo que por ahí iría un poco también el pensamiento de Ayala,
dice Martínez Palacio, ha sido concebir América como una homogeneidad. La amistad entre los dos escritores no se interrumpió cuando Ayala dejó Buenos Aires. Hasta donde se ha podido documentar, Ayala y Murena se volvieron a encontrar personalmente en varias ocasiones. En México, en 1962, en Nueva York, en el 64, en Buenos Aires, en el 62 y de nuevo en el 69. Viaje donde se tomó la fotografía del cartel precisamente en el domicilio familiar de Héctor Murena y su esposa, la escritora Sara Gallardo. Héctor Murena es el que está sentado a la izquierda de Ayala, como nos ha comentado el hijo de ambos, Sebastián Álvarez Murena. A pesar de la distancia física, una vez que ya Ayala no estaba viviendo en Buenos Aires, durante este tiempo no se olvidó de Murena. Así, a propósito de un simposio organizado por la revista La Torre, que Ayala había fundado durante su exilio en Puerto Rico, le escribe Ayala a otro exiliado madrileño, que era profesor de filosofía en la Universidad de Puerto Rico, Jorge Enjuto, una carta que está en el epistolario digital de Francisco Ayala, que se puede consultar. Una carta, como digo, con fecha de 13 de febrero de hoy, pero de 1960, y dice así: me entero de que entre los invitados a ese simposium al que Victoria Ocampo no va a poder concurrir, no figura H.A. Murena. Me pregunto quién habrá hecho la selección de nombres, pues se da el caso de que Murena es, sin disputa, el joven más destacado de su generación. Sin disputa, digo, porque se trata de un hecho obvio. Y además, entre sus diversas obras figura un libro, El pecado original de América, que trata el tema de las peculiaridades culturales de este continente. Si se agrega todavía que es colaborador asiduo de La Torre, es comprensible que se extrañe el hecho de que no haya sido invitado. Y a continuación le da la dirección por si todavía Enjuto y el rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, están a tiempo de invitarlo. Estos encuentros personales y la correspondencia epistolar que ambos mantuvieron y que lamentablemente no se ha conservado, también tuvieron su reflejo en la palabra escrita. Así, en el viaje a Buenos Aires de 1962, Ayala presentó su último libro de ficción, publicado hasta la fecha, la novela Al fondo del vaso, y fue Murena quien lo acompañó ese día en la librería Galatea de Buenos Aires y presentó el libro. Esas palabras que escribió para ese evento, Ayala quiso que se incluyeran como prólogo en su siguiente libro, El as de bastos. El análisis crítico que realiza ahí Murena de la obra de ficción de Ayala, que ya incluía su libro de relatos Historia de macacos y sus dos novelas, Muertes de perro y El fondo del vaso, fue considerado por Ayala como uno de los más certeros y precisos de su obra. De hecho, Ayala citará textualmente fragmentos de este análisis de Murena como respuesta a algunos críticos que no habían entendido el significado profundo de su obra. Así se puede ver, por ejemplo, en la carta a Hugo Rodríguez Alcalá, que no voy a leer. De la recepción de ese prólogo en Buenos Aires, por cierto, le escribió Murena al historiador del arte y crítico argentino Damián Bayón, amigo común de ambos, una carta fechada en octubre del 63 en la que le decía: en primera plana, la revista de Sarita, le descargaron un soberano palo al as de bastos, sobre todo por causa del prólogo, que fueron unas palabras que yo pronuncié para presentar El fondo del vaso. Yo ya voy a ir concluyendo, pero me gustaría mencionar dos puntos más. Uno, que en 1984 Ayala prologó la edición española de La metáfora y lo sagrado, el último libro de ensayos publicado por Murena en 1973. Dirigiéndose a los lectores en España, decía Ayala: la gran mayoría no tendrán siquiera noticia de su nombre, y algunos quizás sepan de él tan solo aquello que yo digo en mis recuerdos y olvidos, pues así es de incierta y azarosa y precaria la difusión de una vida literaria. A propósito de los azares de la fama literaria, incluía Ayala en su artículo homónimo a Murena como ejemplo de que el mérito y la fama, dice Ayala, pueden acaso coincidir,
pero muchas veces siguen líneas desviadas. La evocación más sentida de Murena fue la breve nota que Ayala dio a la revista Ínsula al tener noticia de su muerte en 1975, cuando Murena tenía 52 años. Dice Ayala ahí que al escribir sobre Murena se propone recordar, cito, y con esta cita yo ya concluyo, al hombre mismo, cuyos escritos, cuanto pensó e imaginó, expresan el sentimiento de su destierro terrenal. Son un puro clamor por el paraíso perdido. He escrito el adjetivo puro y me doy cuenta de que deberé repetir esa palabra sustantivamente siempre que hable de Murena. Por lo común, todos cuidamos de envolver y preservar nuestro íntimo yo bajo aquellas cautelas, astucias y compromisos que nos permiten, cada cual a su manera, movernos con el menor daño posible por el mundo. Él no. Una especie de insensata inocencia que para muchos resultaba insultante, le hacía ofrecer al mundo, indefensa, su desnuda autenticidad, esa pureza suya impecable, asumiendo así la soledad radical que, en el fondo último, es, a qué engañarse, destino ineludible de todo ser humano. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería era agradecer a la Fundación Francisco Ayala y sobre todo a Manuel Gómez la invitación de la Universidad de Granada. Y bueno, pues siempre es una alegría, es la segunda vez que vengo a un acto convocado por él y siempre es un placer. Con toda sinceridad, cuando me invitó con motivo del centenario de Murena me asusté un poco porque es un autor que me interesa mucho, pero al que no había dedicado muchas páginas, aunque sí lecturas atentas, y me dijo, bueno, puedes hablar del canon y de lo que quieras. Entonces ya ahí me calmé un poco, ¿no? Pero sí es cierto que al principio dije, bueno, Murena, el canon, es cierto que me parece que está muy bien traído esta cuestión, porque en efecto Murena es un autor muy interesante, como lo fueron otros que tuvieron, digamos, una suerte parecida, que fueron contemporáneos de él, como Eduardo Mallea, que también estuvo vinculado al Grupo Sur, y que efectivamente pues, fue un satélite un poco desatendido en medio de un grupo que tenían planetas muy, muy potentes, ¿no? Como el del Grupo Sur, ya no me refiero a Victoria y Silvina Ocampo o a José Bianco, ¿no? Sino sobre todo y fundamentalmente bueno, pues a dos figuras como Jorge Luis Borges y posteriormente Julio Cortázar, que había... ¿No se oye? ¿No? ¿Me acerco más? Sí, ahora, ¿no? Sí, ok. Bien, y bueno, con dos figuras como, evidentemente, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, que posteriormente colaboraría con el Grupo Sur, y que son como los dos grandes nombres, los dos grandes hitos que han quedado para la posteridad, ¿no? Que ese es un concepto, la posteridad, muy resbaladizo, pero que tiene mucho que ver con el canon. Estoy tan cerca que no sé si me voy a las gafas ponerlas aquí. Bien, casualmente, bueno, voy a plagiar a la persona que me ha antecedido la palabra porque me parecía oportuno citar precisamente una frase que ya ha sido citada en la intervención anterior, en la que Francisco Ayala, en esa cita, se refería a Murena y a Cortázar, ¿no? Y en un artículo que amablemente Manuel me hizo llegar, que es un artículo muy interesante y que se llama Los azares de la fama literaria, ¿no? Ahí es donde dice que el mérito y el renombre, bueno, en este artículo compara, ¿no?, el prestigio adquirido a lo largo del tiempo por un autor como Julio Cortázar en comparación con Héctor Amurena. Y ahí le dice que el mérito y el renombre pueden acaso coincidir, pero muchas veces siguen líneas desviadas, ¿no?, que ya ha sido citado. Y bueno, me gustó y me interesó por esa idea del azar, ¿no?, de la fama literaria, ¿no? Esa idea del azar que a veces es cierto que en ocasiones pueden
se concitan hechos o eventos un tanto azarosos que hacen explotar los prestigios, ¿no? Pero bueno, también es cierto que a la hora de hablar del canon de una tradición literaria, bueno, pues yo creo que también debemos pensar que a veces esos desvíos no son tan azarosos como parece, ¿no? Aunque ahí se pueden darse casos, ¿no? Bueno, esto, pues esta breve charla, que espero que no sea demasiado aburrida, trata de de explicar, tratar de explicar, ¿no?, por qué en determinado momento se adquieren repercusión y concitan especialmente la atención unas propuestas literarias, unas propuestas estéticas en detrimento de otras, ¿no?, que pueden ser tan importantes, de una calidad literaria incluso superior, ¿no?, y que a lo mejor son reconocidas con posterioridad, ¿no? Pero me interesa ver por qué en determinado momento, de manera contemporánea, determinadas propuestas en una tradición tan extensa, estamos hablando de la literatura de 20 países, en determinado momento unas propuestas puntuales logran una mayor repercusión, ¿no? En relación con esto hay que tener siempre en cuenta que el canon es un concepto reductor, incluso diría que es un concepto reduccionista. Es un concepto que constriñe panoramas literarios que son siempre muchísimo más ricos, complejos y contradictorios. Y de ahí, es el resultado de una depuración o una destilación que evidentemente siempre genera tensiones y polémicas, ¿no? No todo el mundo, y bueno, sobre esto también me voy a referir en determinado momento, porque una de las cosas que tiene el canon es que es un concepto, sobre todo en la actualidad, en constante revisión, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, una de las características en el campo de la crítica literaria más representativas, algunas de las tendencias que tienen una mayor visibilidad en los últimos tiempos, tienen mucho que ver con el cuestionamiento del canon y de la tradición tal y como nos ha sido heredada, ¿no? Podríamos hablar, pero no me voy a detener en ello, de estudios culturales, de acercamientos post o decoloniales, etcétera, sino me interesa más una cosa que es bastante más evidente y sobre la que me referiré sobre todo en la parte final de esta exposición, que es la revisión del canon desde perspectivas que podemos considerar de género o de etnias o de culturas tradicionalmente consideradas marginales frente a las culturas centrales, ¿no? Y estos son aspectos que están teniendo mucha fuerza y mucha presencia en la crítica literaria y que conllevan una revisión más o menos radical de la tradición que ha sido heredada. El ejemplo más claro, como siempre digo a mis alumnos, es la irrupción muy saludable de las perspectivas de los planteamientos, vamos a llamarlos feministas o de género, que evidentemente denuncian el canon como una construcción patriarcal o desde planteamientos de raza o de etnia que denuncian que el canon es una construcción fundamentalmente blanca, blanca y heteropatriarcal, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la pregunta es quién o qué está detrás del establecimiento del canon, ¿no? Porque el canon siempre es el resultado de mediaciones o de actuaciones ejecutadas desde lugares del poder. Un canon se consolida porque en determinado momento, determinados discursos dominantes sancionan determinada lista o determinadas figuras o determinadas obras de una tradición, ¿no? O sea, ¿quién establece el valor o la representatividad de las obras literarias? ¿Quién determina qué nombres están en el centro de una tradición? Y quién la construye, en definitiva. Y evidentemente esto hay un aspecto que me parece que es también evidente y que en lo que sigue les invito a que tengamos en cuenta en todo momento, que es que esto, el canon siempre se construye de determinados lugares ideológicos, con los que podemos compartir o no,
pero hay una ideología detrás y, por tanto, la construcción del canon, evidentemente, tiene una deriva también política. Esto, para resumir mucho, porque no me voy a detener en ello, cuestiona los planteamientos del que ha sido el que ha dado mayor visibilidad a este problema, que ha sido Harold Bloom, para inmediatamente ser discutido desde todos los lugares, en mi opinión con bastante razón, porque él dice, resumiendo mucho, que el canon se construye por la fuerza estética de las obras. Habrá que preguntar qué es fuerza estética para Harold Bloom, que quizás para ustedes sea algo totalmente diferente, ¿no? Pero Harold Bloom insiste una y otra vez en deslindar la construcción del canon de cualquier contaminación ideológica, por decirlo así, aunque podríamos fácilmente definir desde qué lugar ideológico habla Harold Bloom. Desde una tradición occidental, preferentemente anglosajona, preferentemente masculina, abrumadoramente blanca y evidentemente que responde a los valores de una cierta tradición burguesa de carácter elitista que viene en los orígenes de la modernidad del siglo XIX. Pero esto está ahí. Pero bueno, él defendía esto. Todas estas revisiones de que he hablado antes vendrían, digamos, a reivindicar la necesidad de contemplar este problema como un problema político con variables ideológicas que son muy claras. Variables ideológicas que podemos compartir en unos casos o no, pero que están ahí, ¿no? De todos modos, una vez que he dicho esto, no para desdecirme, pero para plantear o para dejar más claro desde dónde quiero hablar o trazar determinada trayectoria, en lo que sigue lo que me va, quiero sustentar mis reflexiones o el proceso que voy a analizar respecto a un problema que es no tanto quién impone el canon, sino lo que me refería al principio, sino por qué en determinados contextos, en determinados marcos históricos y culturales, determinadas propuestas, que son siempre parciales, por supuesto, cobran una mayor representatividad o tienen una mayor repercusión. Evidentemente cobran una mayor representatividad a partir de los discursos de ciertos lugares de mediación, como la crítica, como el mercado, que las consideran especialmente representativas. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Y al hilo de esto, o en relación con esto, cerrando el círculo, ¿qué nos dice de esas épocas la representatividad de determinadas obras literarias? Bien, hay dos, espero no ser, no voy a entrar en mucho detalle, pero espero no ser obtuso o oscuro en esos planteamientos por si algunos de ustedes no tienen estas referencias, pero para explicarlas mínimamente. Hay un autor que se cita desde está muy de moda, por decirlo así, con razón, porque es un autor muy, muy interesante, que es un sociólogo de la cultura que se llama Pierre Bourdieu, que escribió un libro que se llama Las reglas del arte y que define en un libro muy interesante, referido a la literatura y a las artes del siglo XIX francés, pero que analiza con bastante solvencia lo que podríamos llamar las dinámicas de lo que él llama el campo literario. Bueno, el campo literario sería el campo en el que habitan ya no solo los escritores, sino todos los agentes que intervienen no solo en la producción, que estos serían los autores y los editores, sino en la circulación de las obras y en la conquista de su prestigio. Por supuesto los escritores, pero también los editores, también los críticos, también el público, también los lectores, también el mercado y podríamos incluso señalar también a los poderes políticos, ¿no? En tanto en cuanto los poderes políticos, por ejemplo, son los que dictaminan, ahora ya cada vez menos, qué lecturas, ¿no?, hay que leer en el colegio o en la universidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda esta, la crítica académica, la crítica periodística, es decir, todos estos agentes, actores de lo que podríamos llamar la institución literaria. Lo que venía a decir Bourdieu es que todos estos actores sobre todo los escritores, están en permanente pugna para adquirir lo que él llama la legitimidad y lo que podríamos llamar el prestigio.
De ahí que, hablando un poco, citando lo que decía ella, el parricidio de los escritores tienen que ver con la necesidad de que para adquirir un prestigio haya que cargarse a los de la generación anterior, si se puede, ¿no? Eso sería un poco resumiendo mucho. Pero lo que me interesa ahora subrayar es, bueno, esto sería para lo que dice Bourdieu, el intento de la adquisición de capital simbólico, que luego también tiene un rendimiento económico. Evidentemente, a mayor capital simbólico, probablemente pues uno vende más novelas o vende más libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que me gustaría señalar de esto es que la noción de campo literario, digamos que define o explica el funcionamiento de la literatura fundamentalmente en el interior de lo que podríamos llamar la institución literaria. Luchas de unos escritores contra otros, de unos críticos contra otros, de unos críticos con escritores, de unos editores, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, junto a ello, y también con bastante relación con esto, lo que voy a explicar a continuación, me interesa más para explicarlo remitirme a un concepto de un formalista ruso, que es la noción de sistema, un formalista que se llama Yuri Tinianov, y que utiliza para hablar de la evolución literaria, que de alguna manera es también de lo que voy a hablar yo, ¿no? Tinianov dice que la evolución literaria está articulada en lo que él llama la sustitución de sistemas. Y la continuidad de los sistemas es lo que construye la serie literaria, que me parece, que Tinianov me perdone, pero podríamos llamar tradición, quizás para entendernos, ¿no? Una sustitución de sistemas que nunca es mecánica ni inmediata, evidentemente. Él dice que la existencia de un hecho como un hecho literario depende de su cualidad diferencial. Es decir, lo que Bourdieu, para citar, llama producir tiempo, es cuando aparece una obra literaria que se considera original o nueva o que aporta una cualidad diferencial respecto al estado de cosas de la literatura en ese momento. Luego, como dice Tinianov, la repetición de esas fórmulas hace que se desgasten y que se produzca su, como dice él, automatización. La repetición de fórmulas que ya no aportan ninguna novedad al campo o al sistema. Y dice, y esto es lo que me interesa, el estudio de la evolución literaria no excluye la significación dominante de los principales factores sociales. Por el contrario, solo en ese marco la significación puede ser aclarada en su totalidad. Es decir, la significación total de la irrupción de una novedad en el campo literario encuentra su pleno significado, estoy glosando, en relación con los factores sociales. Dice, el establecimiento directo de una influencia directa de los principales factores sociales sustituye el estudio de la evolución literaria por el de la modificación y deformación de las obras literarias. Y dice, la vida social entra en relación con la literatura ante todo por su aspecto verbal. Bueno, ¿cómo se puede interpretar esto, yo creo? Bueno, la significación de una obra literaria, de un autor literario, de la aportación de un autor, de una obra, de un grupo, de una tendencia, de un movimiento, tiene que ver con su relación, su vinculación, su tensión y su imbricación con los discursos sociales e históricos, que son signo de las dinámicas sociales y políticas de una época, y que eso es lo que, en parte al menos, determina su repercusión. Esto es un poco el marco, espero no haber sido muy oscuro, en el que planteo lo que vengo aquí, a hablar aquí. Y tengo en cuenta un último aspecto. Creo que si hay dos instancias de legitimación reguladoras de las dinámicas literarias o artísticas también, son fundamentalmente, una es el mercado y otra es la academia, con un papel mucho menor y con un ámbito mucho más reducido. Pero esto es un aspecto que también me parece interesante y que de alguna manera va a estar sobrevolando las reflexiones que planteo a continuación.
Bueno, ahora explico, evidentemente hablar, no crean que soy tan ambicioso para dar en detalle lo que es el canon del siglo XX y XXI en la literatura hispanoamericana, y menos en la literatura hispanoamericana. Les voy a decir un poco a qué me voy a ceñir. Voy a hablar de narrativa, primero por una razón primera, o sea, clave, que es que la narrativa es el género donde más se entrecruzan los procesos académicos y mercantiles, no tanto en otros géneros, ¿no? Y voy a hablar a partir del boom de la narrativa hispanoamericana de los años 60. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple, porque evidentemente no hay un acontecimiento literario en la tradición hispanoamericana que haya tenido la repercusión que tuvo lo que se llamó el boom. Un término que no me gusta mucho, pero que nos permite entendernos, ¿no? Saber de qué hablamos. Y que fue un fenómeno que no solo, y esto es importante tenerlo en cuenta, no solo condicionó lo que vino después en la narrativa hispanoamericana, ¿no? Porque fue una sombra y un yugo muy pesado para los autores que vinieron después, también para la crítica que reflexionó sobre la tradición narrativa hispanoamericana, sino que el boom también condicionó mucho la valoración, y ahí no hizo ningún favor a la tradición narrativa hispanoamericana, también condicionó mucho la valoración que se tuvo en la academia y en la crítica de lo que había habido antes. Porque si fueron, aparte de grandísimos novelistas, los autores del boom fueron también grandes, sobre todo Carlos Fuentes, menor medida Vargas Llosa, grandes publicistas de su propia obra. Entonces, prácticamente en los mismos años 60, Carlos Fuentes publica un libro que se llama Nueva Novela Hispanoamericana, donde ensalza a su obra y a sus compañeros de generación, pero al mismo tiempo da una visión absolutamente sesgada y muy menospreciada de la narrativa anterior, cosa que era bastante injusta porque había también una gran tradición narrativa en obras que ellos minusvaloraron de una manera muy, muy clara, ¿no? Bien, y hablo entonces, sí, porque además creo que los estudios de narrativa o las reflexiones o el impacto de la narrativa, tanto en el mercado como en la academia, o las reflexiones que se generan desde esos espacios, cada vez me parece que están más imbricadas, ¿no? El mercado siempre condiciona el presente literario, siempre, aunque sea para hablar de obras clásicas. Cuando entra el mercado a la hora del Quijote, para una obra como el Quijote, pues será porque en ese momento se han hecho nuevas ediciones críticas. Es decir, condiciona sobre todo y regula sobre todo el presente. Pero he de decir, y esta es una impresión que tengo cada vez más, que aunque tampoco me gusta mucho el término academia, pero también es para entendernos, ¿no? La universidad siempre se pensó siempre fuera de las urgencias del mercado y del presente. Me parece que últimamente cada vez se deja atrapar en parte también la universidad y la academia por estas dinámicas. Cada vez se habla más en la universidad de la literatura del presente. Yo soy el primer, me declaro culpable en primer lugar. Y cada vez los alumnos quieren estudiar y hacer trabajos de máster o tesis sobre la literatura actual. Y este siempre es un problema. ¿Por qué? Pues porque esto hace que en la universidad hablemos de autores y autoras que no sabemos si dentro de 10 años van a tener ningún valor, si nos vamos a acordar de ellos. Hablamos de autores y autoras que en este momento tienen una gran representatividad, pero luego no estamos muy seguros si el tiempo o la posteridad nos va a dar la razón en destacar a esos autores, ¿no? Me viene a la cabeza, no sé si ustedes conocen a un escritor argentino que se llamaba Enrique Larreta. Bueno, que escribió una novela para mí, un poco aburrida, que se llama La gloria de Don Ramiro. Pero ¿quién se acuerda ahora de Enrique Larreta? Nadie. Bueno, pues en los años 30 tenía una fama y tuvo una repercusión internacional fuera de toda duda, ¿no? Y quizás ahora, con muchos de los autores de los que hablamos, pase lo mismo, ¿no? Bien. Entrando ya en concreto en el terreno, voy a marcar como 3 épocas de la evolución de la narrativa, 3 o 4, voy a ir un poco rápido.
pero dando, espero que los detalles más significativos. La primera pregunta es ¿por qué el boom de la narrativa hispanoamericana se produce en los años 60 y no se produce en los 40? Porque recuerdo que en los 40, bueno, un tal Jorge Luis Borges ha publicado un libro que se llama El Aleph y otro libro que se llama Ficciones. En los años 30, Miguel Ángel, al principio de los 40, Miguel Ángel Asturias ha publicado una novela que se llama El señor presidente, Carpentier, El reino de este mundo, Onetti, El pozo, y en los años 50 La vida breve, en los años 50 Rulfo ha publicado sus Pedro Páramo y El llano en llamas, Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, Onetti, La vida breve, que es una obra fundamental. O sea, podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no? Porque, bueno, aquí me parece que la respuesta es muy fácil y tenemos mucha más perspectiva, ¿no? que a lo que me voy a referir después, que es más reciente, ¿no? Evidentemente por la Revolución Cubana. O sea, por una razón... O sea, los autores del boom fueron escritores de grandes novelas, pero también Borges y Rulfo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es obvio que la Revolución Cubana tuvo un impacto absolutamente fundamental. Hay obras de Jim Franco, Claudia Gilman, sobre entre el fusil y la pluma, Ángel Rama y David Viñas, grandes críticos que en unos artículos que se publican en un libro que se llama Más allá del boom, o más recientemente Rafael Rojas, el cubano en la polis literaria, o Carlos Granés en el delirio americano, subrayan esta imbricación que es absolutamente evidente, ¿no? Hay una anécdota que no sé si es apócrifa, pero la cuenta él mismo, pero bueno, para ilustrar, aunque sea mentira, ilustra bastante bien esto, ¿no? Heriberto Padilla, que es el protagonista del caso Padilla, ¿no? Que es, bueno, luego me referiré a él, que fue un poeta represaliado por el gobierno castrista. Él cuenta en sus memorias que un día se encontró, en un encuentro, supongo, ahora no recuerdo muy bien, que no solo era de literatura, también de política, en Praga, se encontró con el Che Guevara, ¿no? Y entonces hablaron en determinado momento de los autores del boom. Y él dice que el Che Guevara dijo, si no llega a ser por nosotros, eso no era más que un grupo de pelotudos dando vuelta por París sin saber qué hacer. Bueno, a lo mejor es mentira, pero es evidente que la Revolución Cubana tuvo mucho que ver con la extraordinaria repercusión no solo de la literatura latinoamericana o de la narrativa, sino de todo lo que estaba pasando en América Latina y sobre todo y fundamentalmente en Cuba. Claudia Gilman ha escrito quizás el mejor libro sobre este periodo, ¿no? Sobre los 60 y los 70 de América Latina y la literatura, que se llama Entre el fusil y la pluma, debates sobre la revolución en América Latina, no recuerdo ahora el subtítulo, ¿no? Y ella dice que los 60 y los 70 es un periodo que tiene que ser pensado en un plano marco internacional. O sea, lo que estaba pasando en América Latina y sobre todo en Cuba se seguía en todos los lugares del mundo. No solo únicamente eso, sino ese acontecimiento en un marco que es el de la Guerra Fría, donde se estaba ocurriendo la descolonización de África, inmediatamente después la guerra de Vietnam, la revolución cultural de Mao, la publicación de Frantz Fanon de Los condenados de la tierra, todos los movimientos antiimperialistas en América Latina y en África, etcétera, etcétera, y la violencia terrorista en Europa, con ese componente revolucionario que tenían detrás de sus planteamientos. Es decir, era un marco ideológico mundial donde la palabra revolución tenía un valor, una presencia absolutamente abrumadora. Gilman tiene una frase que me gusta mucho, es muy precisa, dice, la revolución construyó en ese momento una estructura de sentimientos, dice ella, que atravesó el mundo. Entonces ahí, evidentemente, la revolución cubana produce, o sea, un pequeño país que está a 40 millas, no lo sé, de Estados Unidos, entra en la órbita, de la Unión Soviética, y simpatiza con el comunismo, etcétera, y esto evidentemente supone una sacudida absolutamente brutal, más todos los elementos románticos que tuvo la conquista del poder por parte del castrismo, ¿no? Y evidentemente ahí América Latina pasa a ocupar un lugar muy relevante del escenario internacional
y de repente ese interés se encuentra con una literatura de enorme calidad. No estoy hablando que, o sea, le doy la razón al Che Guevara, pero solo en parte. Luego también hay una literatura de enorme y de grandísima calidad. Y hay que tener en cuenta una cosa, ahí se produce la conversión del escritor en intelectual, las figuras máximas de la literatura latinoamericana debaten sobre la revolución, sobre el futuro de América Latina aquí, ¿no? Dentro de esta comunidad. Y hay que tener en cuenta que en ese momento, no solo en América Latina, sino en el mundo, ser intelectual era ser de izquierdas. O sea, ahí, digamos que la presencia de la intelectualidad de izquierda, no digo que sea exclusiva, pero era abrumadoramente mayoritaria. Con lo cual, la simpatía mundial por ese acontecimiento y por ese proceso queda bastante clara, ¿no? Se crea una comunidad intelectual latinoamericana en los 60 de mucha fuerza, donde evidentemente la Revolución Cubana, el castrismo y sobre todo una revista que se llama Casa de las Américas cobra un papel fundamental. Casa de las Américas se convierte en el difusor, en el altavoz de las posturas, de los planteamientos de la izquierda latinoamericana e internacional, ¿no? Y esta situación con el encuentro de esta gran literatura produce este éxito internacional y además inmediato. Esto también me parece que es una cosa muy importante. El otro día, repasando algunas cosas, me he encontrado un detalle que me llamó mucho la atención. García Márquez le nombran doctor honoris causa en la Universidad de Columbia, no en una universidad latinoamericana ni cubana, en la Universidad de Columbia en 1971, cuando los honoris causa, lo digo por experiencia, suelen ser gente que está ya, digamos, en etapas muy avanzadas de su trayectoria intelectual, ¿no? En el 71 en Colombia. O la UNESCO, para que veamos esta repercusión internacional, la UNESCO fomenta y proyecta y alienta la publicación de un volumen que se llama América Latina en su literatura en el año 1972, al que luego seguirán en las artes, en el pensamiento, etc. Y ahí, bueno, se ve, digamos, ese momento de euforia en los trabajos críticos que recogen ese volumen, pero es importante señalar esto, ¿no? Es un volumen patrocinado por la UNESCO, por un organismo internacional, ¿no? Y, bueno, portada y artículos en los diarios de todo el mundo, en el Times, aparecen varios de estos escritores en portada, por poner un ejemplo, de otros muchos lugares, etc., ¿no? Y aquí, o sea, la repercusión, la rapidez de esa repercusión internacional no va a tener parangón. En lo que voy a hablar luego no es comparable a lo que ocurre con el boom, ¿no? Hay un escritor costarricense, nació en los 60, más o menos de mi generación, que tiene una frase que me parece también muy precisa para definir esto. Dice: el boom fue la última gran manifestación literaria moderna que tuvo una recepción totalizadora. Mercado masivo, impacto mediático y legitimación académica. Y esto es muy raro, la legitimación académica es muy raro que se produzca con mucha rapidez. Por lo general, en la academia somos mucho más lentos en incorporar esas novedades, ahora ya cada vez menos, como he dicho antes, pero el boom, o sea, los autores del boom pasaron a ocupar los programas académicos de una manera muy, muy rápida. El éxito de ventas y de público, con el paradigma ya por excelencia que fue Cien años de soledad, y la recepción crítica positiva también se produjo de inmediato, ¿no? Entonces, este es el contexto que explica fundamentalmente, en mi opinión, luego podríamos entrar en más detalles, en otros, pero a grandes rasgos me parece que este es el contexto que explica esta repercusión inmediata y que evidentemente, ya que estamos hablando de canon, canoniza desde ese momento y para siempre a unos pocos autores y algunos antecedentes, ¿no? Como Borges, Rulfo, Onetti, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a estos autores, esta lista de los 4, luego el quinto siempre variaba, que fueron Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ¿no? Bien, ahora bien, hay un aspecto que es también muy importante tener en cuenta, que se empieza a producirse un poquito antes del triunfo revolucionario en Cuba, ¿no? Que es un contexto de modernización de las sociedades latinoamericanas más o menos por el medio siglo, ¿no? Y un poquito antes, ¿no?
Por ejemplo, si ustedes leen una novela como La región más transparente de Carlos Fuentes, lo van a ver de una manera clarísima, la tensión entre el México antiguo y el México que se está modernizando en ese momento, ¿no? Y que este proceso de un cierto desarrollismo, de una cierta estabilidad económica, de progreso, etcétera, hace que aumenten las capas urbanas con mayor educación superior, exigencia cultural, lo que se tradujo en un enriquecimiento y mayor densidad de un campo cultural que reivindicaba la modernización de la cultura y, por tanto, de la literatura. Unido a un discurso, latinoamericanista que se estaba haciendo dominante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, ¿qué supone la proyección de esta modernización en el campo de la literatura? El deseo y el anhelo de incorporarse a las corrientes internacionales de la novela más de vanguardia, ¿no? Y, bueno, es un poco lo que hicieron los autores del boom, ¿no? Piensen un poco en Ciudad en Soledad, bueno, Carlos Fuentes, tantas y tantas novelas, digamos, es un imaginario americano a través de unas técnicas narrativas, digamos, en vanguardia, que son equiparables a las técnicas de vanguardia de la narrativa internacional que venían de Proust, Joyce y también de Faulkner, por poner solo unos cuantos ejemplos, ¿no? Y ahí, bueno, es ahí donde se produce. ¿Por qué hablo de esta modernización? Porque este carácter vanguardista de esta nueva novela latinoamericana entrará muy pronto en tensión con la política cultural de la Cuba revolucionaria, ¿no? Más partidaria de un realismo social que veía esas propuestas de vanguardia de la narrativa de los autores del boom como expresión de una concepción burguesa de la literatura y, por tanto, con la que se sentía cada vez más distanciada, ¿no? Esto va a generar tensiones a lo largo de los 60, más o menos se vive una especie de luna de miel entre los autores del boom y la Revolución Cubana, que hay alguna excepción como García Márquez, y estas tensiones se van a ir agudizando y acontecimientos como el apoyo del gobierno de Castro a la invasión de Hungría y Checoslovaquia, el caso Padilla y el endurecimiento de la política cultural del castrismo van a hacer que se tome distancia de estos planteamientos, ¿no? Digamos que no fue una posición unánime, pero poco a poco algunos de los autores del boom se van a ir alejando del modelo cubano, van a ser más partidarios, digamos, de soluciones de un socialismo que podemos caracterizar democrático para el futuro de América Latina, que ellos ven reflejados en el triunfo de la unidad popular de Isabel Allende y no tanto en la evolución política del castrismo, aunque autores como García Márquez y Julio Cortázar, bueno, siempre mostraron su apoyo al castrismo, al gobierno de Cuba, ¿no? Pero esta tensión se produce ahí y, bueno, Cuba, la unanimidad respecto a Cuba se va resquebrajando, sobre todo a partir de los 70, ¿no? Como dice otra de las críticas que mejor han estudiado este periodo, Jim Franco, dice que la cultura fue un campo de batalla fundamental en este contexto de la Guerra Fría y en estos debates que estoy señalando, ¿eh? Dice, nada quedó fuera del conflicto, ni los valores artísticos ni la crítica literaria. Entonces, frente a esa modernización burguesa, digamos, el discurso cultural más próximo al castrismo reivindicó frente a la modernización digamos, el concepto de subdesarrollo y de la dependencia. ¿Qué supone el subdesarrollo y la dependencia? Que esta modernización de la literatura latinoamericana, desde la óptica cubana, se ve como un alineamiento con políticas culturales impuestas o sugeridas por Estados Unidos, incluso con el papel de la CIA. Porque se acusó, aquí determinadas revistas representaron muy bien estos dos valores, estas dos posiciones, por un lado Casa de las Américas y Marcha, una revista uruguaya, por el otro Mundo Nuevo y Libre. Y Mundo Nuevo fue una revista fundada por Emil Rodríguez Monegal, que tú también has citado, y que a la que continuamente se le acusó de estar financiada por la CIA. Yo ahí no entro, hay posturas para todos los gustos, pero ahí está. Pero representaban estos dos puntos, ¿no? Bien, voy a ir un poquito más rápido ahora
porque tampoco quiero hablar solo del boom. Bueno, ¿qué ocurre a partir de este momento? Bueno, esta falta o esta toma de distancia con la Revolución Cubana, a esto se añade un panorama muy distinto en América Latina a partir de los 70. La esperanza revolucionaria comienza a convertirse en el infierno de la represión y la violencia generalizada que viene por los golpes de Estado, sobre todo en el Cono Sur, y la conversión de las revueltas o las revoluciones guerrilleras en guerras civiles enquistadas, países como Colombia, Centroamérica, etcétera, etcétera, con la salvedad de esa revolución triunfante en Nicaragua en los años 70. Bueno, en esta, ¿qué ocurre? ¿Qué me parece que es importante en ese momento? Bueno, en este clima de crisis radical, la solución que empieza a imponerse ya no es tanto la de la solución revolucionaria, ¿no?, de transformación radical de los sistemas políticos, sino la necesidad, esto digo como discurso dominante, sino de la necesidad de una normalización democrática a través de la negociación. Es decir, todo esto nos aleja también de ese discurso de la revolución, que recuerdo que definía una estructura de sentimientos, como decía Claudia Gilman, a escala internacional, ¿no? Se produce, por tanto, en estas soluciones democráticas, en busca de una normalización, una atenuación también del discurso latinoamericanista y este marco también me parece que sirve para explicar cómo empiezan a ser ya también bastante visibles perspectivas alineadas con un discurso de corte liberal y de rango más o menos conservador según los casos, y que bastante alejado de los discursos dominantes de la izquierda intelectual de los 60. Los ejemplos más claros serían Vargas Llosa y Octavio Paz, que irán derivando. Bueno, es un discurso también liberal de corte internacional que ya no tiene que ver con los planteamientos revolucionarios más específicamente latinoamericanistas. Bien, en este contexto, y aquí sí que voy a pasar rapidísimamente, en este contexto, ¿qué queda de la época pasada? Como decía antes, unos pocos nombres del boom que mantienen ese prestigio y algún satélite más, como la incorporación de último momento, yo que sé, como Bryce Echenique o Augusto Monterroso, Roa Bastos, etcétera, 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 ¿no? Bien, pero la narrativa latinoamericana deja de estar tan presente en los mercados internacionales y especialmente en el mercado español. Si cito el mercado español es porque siempre ha jugado un papel muy importante en la difusión internacional como un espacio de mediación de las producciones latinoamericanas y su irrupción en los mercados internacionales. En determinado momento, el mercado literario español deja de tener interés por la narrativa de América Latina, por los nuevos nombres de la narrativa latinoamericana. Los autores del boom siguen teniendo un capital simbólico notable. Tiene mucho que ver también con la normalización democrática de la transición española, con ese consenso socialdemócrata con el que irónicamente etiquetan ciertos pensadores como Germán Labrador o Guillén Domínguez, que han reflexionado sobre lo que ellos llaman la cultura de la transición, donde evidentemente esta normalización democrática, esta euforia democrática, hace que el convulso mapa histórico latinoamericano pierda un cierto interés y que también se reivindique en España esa modernización de la narrativa, que es la que va a contar en los 80 con el favor del público y de las editoriales. Es el momento en el que surgen los nombres y adquieren impacto, o tienen impacto nombres como Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Luis Mateo Díez, los novelistas leoneses, entre otros muchos, ¿no? Evidentemente esto, digamos, que opaca la producción latinoamericana, el interés por los nuevos valores, por los valores que los nuevos escritores, los nuevos planteamientos que tienen ahí. Y es en este contexto donde llegamos
a los 90. Y aquí también un apunte muy rápido, ¿no? Esta normalización democrática que se pedía para solucionar el convulso panorama histórico de América Latina, bueno, poco a poco se va imponiendo, pero viene acompañada también de la esa normalización viene de la mano de soluciones democráticas, ya no revolucionarias, y también de políticas de ayuda económica de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial en el marco de la economía neoliberal de rango global. Bueno, puede parecer que no tiene mucho que ver, para mí sí lo tiene con lo que va a ocurrir en los 90. En estas ayudas económicas, este impulso a las soluciones democratizadoras impulsadas por políticas económicas de corte neoliberal, bueno, pues impusieron condiciones muy específicas a los estados latinoamericanos para recibir estas ayudas, ¿no? Privatización, reducción del déficit, desregulación, bueno, etcétera, etcétera, todo lo típico de este marco del capitalismo global. Es en estos años 90 cuando empieza a lograrse una cierta normalización en las sociedades latinoamericanas, no en todas, pero en buena parte de ellas, dentro de estas recetas. Y se ha dicho por parte de muchos críticos, yo con los que estoy de acuerdo, que los 90 son un marcador de transformaciones muy significativas en la literatura y en la narrativa latinoamericana, al hilo de estas transformaciones que estoy señalando en las sociedades latinoamericanas y en sus políticas. Los años 90, como ha dicho un crítico que los ha estudiado muy bien, que es Gustavo Guerrero, dice, con los años 90 viene un nuevo fin de siglo, que es un marcador de cambios definidos por el capitalismo transnacional, la sociedad de la información y el paso de la cultura a la industria cultural. Y es en esta década donde se produce esta desigual consolidación de las sociedades latinoamericanas. ¿Cuál es el efecto? Paso rapidísimo, ¿no? Si ustedes conocen dos textos, que de nuevo es una visión muy parcial de lo que ocurre en los 90 en la narrativa latinoamericana, pero sí que es muy representativa y creo que este marco histórico es el que explica su repercusión. Hay dos textos, uno viene de una antología que se llama Macondo, que juega con el McDonald's, o sea, la MC de McDonald's y Macondo de García Márquez, el Macondo de García Márquez, y el otro es un manifiesto que se llama Manifiesto del Crack. Bien, en la antología Macondo tiene un prólogo que se llama La presentación del país Macondo, bueno, y en ambos textos, aunque las posiciones literarias son bastante diferentes, encontramos, o sea, digamos, la expresión de una mentalidad de jóvenes de clase media alta, criados en ambientes metropolitanos, cercanos a la cultura estadounidense o internacional y familiarizados con los canales del universo de la electrónica, las nuevas tecnologías, que producen escenarios de espacios que pueden considerarse como espacios globales, como no lugares en algunos casos, ¿no? Grandes centros comerciales, discotecas, bares de diseño, gimnasios, aeropuertos, viajes a Europa, fiestas y personajes siempre pendientes de los dispositivos tecnológicos de última generación, ¿no? Bueno, esto, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues de alguna manera estos imaginarios se conectan con estos procesos de la economía global que está definiendo los rumbos de los estados latinoamericanos en los 90. Podríamos ir un poco más lejos, pero no quiero alargarme mucho, ¿no? Frente al discurso latinoamericanista del boom y de las décadas anteriores, ahora lo que se habla es ya no de lo latinoamericano, sino incluso del fin de lo latinoamericano, y de lo que se habla es de extraterritorialidad, literatura postnacional, nomadismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un imaginario un poco en la línea de la idea de Fukuyama y el fin de la historia, como cumplimiento de esa utopía liberal, que ya no tenía vuelta atrás, y que muy pronto va a quedar desmentida en la evolución histórica de América Latina.
con esto prácticamente llegamos al presente. ¿Y qué ocurre en el presente? Bueno, pues cuando Volpi habla del fin de la literatura latinoamericana, cuando otros autores dicen que ya no se puede hablar de lo latinoamericano, sino de lo global, de una literatura sin marcas distintivas, donde lo latinoamericano ya no tiene unidad, ¿qué están expresando? El intento de vincularse con las corrientes internacionales de la literatura global, que son remedio exactos de el anhelo de los estados nacionales latinoamericanos de ese momento de hacer que con su economía insertarse también en los mercados globales. No es tan mecánico como lo cuento, pero me parece que se imbrica y están muy imbricadas una cosa y la otra. ¿Qué ocurre a comienzos del siglo XXI? El fracaso de estas políticas, el fracaso radical. Entonces, recordarán el corralito, las crisis económicas agudas de finales de la primera década del siglo XXI en América Latina, el ascenso de los gobiernos populistas, las tensiones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que supone el fracaso inmediato de ese sueño de la globalización que se podía rastrear tanto en la política como en la narrativa latinoamericana. Resumiendo mucho, ¿cuál es el imaginario de la narrativa latinoamericana ahora? Que conecta también con un marco histórico muy concreto, el del fracaso. El del fracaso de esas políticas y una cierta sensación de falta de salidas que nos lleva a imaginarios muy, muy diferentes al de esos narradores de los 90. Y curiosamente, cuando años anteriores se está dictando el final de lo latinoamericano, vuelven los escenarios autóctonos, los imaginarios autóctonos. Vuelve el regreso a los escenarios latinoamericanos, pero unos paisajes que ya son totalmente diferentes a los del pasado. Ya no, por supuesto, los paisajes urbanos de sesgo cosmopolita, sino mapas definidos por la miseria, la violencia, la desregulación en sociedades fallidas, o también imagina entornos rurales donde ya no hay rastro del bucolismo o la armonía con las que se retrataba en el pasado, vía regionalismo, vía realismo mágico, sino entornos rurales caracterizados por la barbarie y la intemperie, por la falta de sociabilidad y la misma miseria que caracteriza los paisajes urbanos de este tipo de narrativa. Podríamos citar algunos autores, luego lo voy a citar, porque lo que más me interesa en relación con el canon de esto, y me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero no tengo mucho, es una irrupción fundamental a la hora de revisitarlo y de transformarlo radicalmente, y que caracteriza también tendencias muy dominantes de la narrativa, de la literatura en general, del arte en general, de la cultura en general, pero específicamente de la narrativa y de la narrativa latinoamericana, que es la irrupción de los planteamientos de género. Vía feminismo, vía literatura queer, que es la expresión más última, o la etiqueta última que más se utiliza para definir estas poéticas, que pasan de tener ya no un lugar importante como lo tenían antes, no es que no hubiera escritoras importantísimas en décadas anteriores, es que, de alguna manera, y esto no quiere decir que esté todo arreglado, que por supuesto mucho por hacer, pero sí, evidentemente, me parece que empiezan a ocupar puestos dominantes o relevantes dentro del campo cultural y del campo literario. Y también una cosa que me parece y que de alguna manera yo he podido comprobar en mis relaciones con muchas escritoras y con muchas críticas, la construcción de una manera cada vez más evidente de una comunidad intelectual cada vez más potente que les sirve para reivindicarse entre ellas mismas. Esto, hablando de canon, tiene un efecto absolutamente fundamental. Todo lo que he venido contando ahora, evidentemente, se replantea. Puede decir, entonces nos has mentido. Bueno, un poco. No del todo. En ese momento así funcionó y así tuvo esa repercusión. Pero ahora mismo está habiendo una revisión muy, muy valiosa de esa tradición, de ese canon, en la que se revela hasta qué punto
estas perspectivas ideológicas de índole patriarcal habían definido esta tradición de una manera muy clara. Eso no quiere decir que eso convierta a Carlos Fuentes o a García Márquez en un autor muy malo, ¿eh? Pero sí evidentemente revela que había autoras y autores también con una problemática de género, que puede ser de literatura gay o de literatura queer, que también en su momento fueron en parte marginados, como ocurrió también, por ejemplo, con Manuel Puig. Manuel Puig es un escritor argentino extraordinario que, con un imaginario homosexual clarísimo, él era homosexual, y la reacción de los autores del boom cuando empezó a publicar fue absolutamente furibunda. Borges llegó a decir que eso era literatura más factor, ¿no? Con esa marca de maquillaje como para despreciarla, ¿no? Y Vargas Llosa también dijo que era una literatura de ínfimo valor, que era como Corín Tellado, decía Manuel Puig, ¿no? Entonces, aquí se produce, bueno, una revisión clarísima y como ocurrió con el boom, en estos nuevos replanteamientos, estas nuevas dinámicas, también nos encontramos con una literatura que ya existía antes, pero ahora también quizás sea mucho más numerosa, de una extraordinaria calidad. Ahora mismo hay un grupo numerosísimo de autoras latinoamericanas, por citar solo unas poquísimas: Lina Meruane, Mariana Enríquez, Ariana Harwich, Fernanda Melchor, Dolores Reyes, Selva Almada, Lorena Salazar Maso, Samantha Sueblin, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Valeria Luiselli, Rita Indiana, Camila Sosa Villada, Gabriela Cabezón Cámara, Liliana Colanzi, y podríamos citar muchísimas, ¿no? Dentro de este nuevo marco, donde estos discursos de género, yo creo que me parece que estamos viviendo un momento en España que demuestra hasta qué punto el discurso político que tiene que ver con cuestiones de género es absolutamente central, ahora mismo, ¿no? Y esto en el campo de la cultura también, pues se encuentra una literatura de gran calidad y evidentemente adquiere una repercusión extraordinaria. Al mismo tiempo, desde estas voces ahora más dominantes que antes, más visibles que antes, hay toda una reformulación del canon. El boom, hay ejemplos clarísimos. Hay una escritora que se llama Elena Garro, que además es muy curioso porque Los recuerdos del porvenir es una novela clarísima del boom. O sea, sus características son muy, muy similares en muchos aspectos, sin restarle originalidad, a las novelas que se estaban escribiendo en ese momento. O, por hacerle también un pequeño homenaje a Héctor Murena, Sara Gallardo, que fue mujer de Héctor Murena, que publica en los años 60 y que ahora mismo la editorial Malas Tierras está reeditando su obra, que es también una escritora extraordinaria. Bueno, este sería este último marco, pero hay una cosa que no sé si voy a saber explicar muy bien, aunque sí lo voy a hacer de forma muy breve. Una cosa que me interesa mucho. Digamos que ahora mismo, una cosa que me interesa mucho es que ahora mismo, o sea, quiero decir, he citado 2 o 3 hitos en la tradición narrativa anterior hispanoamericana. El boom, una narrativa que la acompañó, y esta narrativa de los 90, representada en la antología Macondo y en el manifiesto del crack. Ahí no había mujeres. No había mujeres. Y bueno, primero por digamos, un ocultamiento clarísimo. En el caso del boom me parece evidente, y bueno, basta recordar también hasta qué punto el discurso de la revolución obvió de una manera radical las problemáticas de género, en el marco de los 60 y de los 70, ¿no? En los 90 tampoco, en este manifiesto del crack y la antología Macondo tampoco. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque en ese momento las mujeres estaban haciendo en general, con todas sus excepciones, una literatura reivindicativa que problematizaba la necesidad de hacer oír su propia voz, ¿no? Digamos que la literatura de mujer en ese momento no estaba preocupada por lo que planteaban manifiestos como el de crack o propuestas como la de Macondo, incluso en algunos aspectos hasta las propias políticas o discursos del boom en relación con la revolución, ¿no? Estaban, digamos, inmersas en su propia lucha. ¿Qué es lo que me parece muy interesante de ahora? Que me parece que es en buena medida, gran parte de la literatura de estas mujeres que acabo de citar, me parece que están contando, desde luego con una perspectiva de género muy personal y con una voz muy original en cada uno de los casos, pero están, digamos, ahondando en ese mismo imaginario que otros autores que son contemporáneos y que dialogan con ellos. Algo que antes me parece que no ocurría tanto.
porque estaban más bien en una dinámica de reivindicación de su propio espacio. Ahora lo tienen más, no digo que no haya que seguir ocupando un espacio cada vez mayor, pero me parece que están abordando una realidad con unas propuestas en la que dialogan con autores contemporáneos masculinos, quiero decir. Es decir, que lo que dice Juan Cárdenas, un colombiano que me parece muy interesante, está muy en la línea de algunos aspectos de lo que plantea Ariana Harwich o Selva Almohada, la violencia como tema central en la propuesta queer de Camila Sosa, que hace un retrato muy sombrío de las sociedades contemporáneas. Me parece también que está en la literatura de un mexicano como Yuri Herrera, con otros enfoques, ¿no? Pero todos están hablando de un escenario, digamos, de un fracaso histórico que está dando obras muy relevantes, ¿no? Bueno, siempre creo que hay que deslindar el éxito y el valor o la calidad literaria. El éxito, bueno, es más cuantificable, la calidad literaria siempre es más resbaladiza, ¿no? Pero creo que esta conquista de las autoras en los tiempos recientes junta las dos cosas y desde luego da una visión más real y más ajustada de la riqueza de esta tradición narrativa que ahora, aunque queda mucho por hacer, es mucho más completa. Y nada, muchas gracias. Me he alargado un poco.